de salir más, de compartir más el Evangelio, no de maneras así rimbombantes, con grandes campañas, que está bien eso, pero no necesariamente de esa manera, o no de esa manera, sino de una manera natural, simple, que como pueblo de Dios tranquilamente se puede hacer. Es de pronto agruparnos, como lo hemos hecho 2 o 3 veces durante este año, vamos a un lugar público y mientras de pronto se hacen algunas alabanzas o adoraciones, de pronto se sale y se habla con la gente, se comparte el Evangelio, cosas que son simples de hacer, pero claro, son muy profundas en lo espiritual, ¿no? Y lo que yo quisiera compartir esta noche está vinculado con este pensamiento de compartir el Evangelio, pero no es exactamente lo mismo. Son cosas que son, creo yo, complementarias. Y para esto me gustaría que me acompañen a 1 de Timoteo, capítulo 3, y versículos 14 y 15. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Cuando ya lo hayan encontrado, me hacen alguna señal para así yo me doy cuenta de que ya lo encontraron. Nadie lo ha encontrado. Ah, sí, algunos lo encontraron. Vale usar celulares, pero no para jugar, ¿no? Ni para mirar WhatsApp. Gracias, mi hermano. ¿Encontraron 1 de Timoteo? Dice la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Acá el apóstol Pablo le está escribiendo a su joven colaborador Timoteo respecto a asuntos que estaban surgiendo en la iglesia en donde Timoteo estaba, que era Éfeso. Había problemas en Éfeso por la introducción de falsos maestros y de falsas doctrinas. Y eso, si quieren tomen nota, no lo vamos a leer aquí, pero si ustedes miran en en este mismo 1 de Timoteo, en el capítulo 1, versículos 3 al 7, capítulo 1, versículos 18 al 20, capítulo 6, versículos 2 al 10, habla de estas cosas. Es como que Pablo va haciendo, durante toda la carta de Timoteo, va haciendo como un énfasis acerca de los falsos maestros, de la falsa doctrina. Entonces le dice, en este contexto, le dice a Timoteo: si tardo en ir a verte, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cómo te tenés que conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? Lo primero que me gustaría que miremos es que Pablo identifica a la casa de Dios como la iglesia del Dios viviente. Dios habla de que esto que nosotros estamos haciendo, esto es casa de Dios y esto es iglesia del Dios. ¿Cómo está ese Dios? Vivo, viviente. La palabra casa es en alusión a la iglesia y su ministerio. Se describe a la iglesia como la familia de Dios
y el énfasis está en la autoridad de Dios sobre la iglesia y en el comportamiento de las personas que estamos aquí. Ese es el énfasis. La autoridad de Dios sobre la iglesia y el comportamiento de nosotros, que pertenecemos a esta casa de Dios. La palabra que se usa aquí es eclesia, por iglesia, y hace referencia a reunión o congregación. En este caso es una reunión de hermanos. Y la expresión del Dios viviente destaca que es aquí donde Dios manifiesta su presencia con mayor claridad. Es en la iglesia, es en la reunión de hermanos, es en la reunión de gente que se reúne con el propósito de adorar a Dios, es donde Dios se manifiesta con mayor claridad. Y este modo de vivir de los primeros cristianos hizo que se dijera de ellos, porque los primeros cristianos tenían este modo de vivir de iglesia, de estar unidos, de estar todos trabajando en conjunto, en un mismo sentir. Esto hizo que en su tiempo dijeran de los cristianos, estos que trastornan el mundo entero están acá. Qué lindo desafío, mis hermanos, que la gente de Tartagal pueda llegar a decir, estos que están trastornando Tartagal, estos que trastornan el mundo, aquí están. Pero no un trastorno malo, ¿no? No un trastorno por cosas malas que podamos hacer, sino porque se vean cosas que son transformadoras. No sé si tuvieron la oportunidad de, en la ciudad de Rosario, un pastor fue, no sé cómo se dice, seleccionado. Vieron que algunas revistas dicen, bueno, estos son los personajes del año. Bueno, en Rosario un pastor fue elegido como parte de los personajes de Rosario, porque en Rosario la criminalidad bajó muchísimo. Bajó, no sé, un 60%, una cosa así. Y entonces, la gente que está ahí dice, y el mismo gobernador dice, no, pero esto se debe al trabajo de los evangélicos. La iglesia del Dios viviente actuando en la ciudad. Es un desafío muy interesante, hermanos, de que podamos vivir como iglesia, como congregación, de tal manera que la gente de Tartagal digan, esto que están trastornando el mundo, ya están acá. Esto que están trastornando la ciudad, para bien, por supuesto, ¿no? Y se identifica a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna? Sabemos lo que es una columna, ¿no? Es una construcción que tiene un propósito. ¿Qué propósito tiene una columna en un edificio? No sé hacer señas. ¿Qué sería? Sostener, ¿verdad? Las columnas sostienen todo un edificio. Pablo, guiado por el Espíritu, dice que la iglesia del Dios viviente es columna, sostiene. ¿Qué sostiene? La verdad. Y acá la palabra o la expresión la verdad se refiere al Evangelio, ¿sí? Ante el contexto que había en Éfeso, de que había falsos maestros y que había falsas doctrinas, Pablo le dice a Timoteo, la iglesia del Dios viviente es la columna que sostiene la verdad. Es la columna y es el baluarte también. Baluarte yo no sabía lo que era.
me fijé en el diccionario y significa amparo y defensa. Amparo y defensa. No sé por qué siempre pensé que baluarte era una bandera, nada que ver. Baluarte es amparo y defensa. Quiere decir que Dios está diciendo, a través de Pablo, que la iglesia, que es el templo del Dios viviente, así era, ¿no? La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad, del Evangelio. Somos nosotros los que tenemos que decirle a la gente o expresar a la gente cuál es la verdad, cuál es el verdadero Evangelio. Como iglesia, tenemos la responsabilidad de mantener y defender las doctrinas de la fe por medio de la enseñanza y la práctica. Como iglesia tenemos la responsabilidad de mantener y defender las doctrinas de la fe por medio de la enseñanza y la práctica. Dios nos ha confiado el rol de promover y proteger la verdad, que como les comenté recién, en este contexto la verdad es el Evangelio, las nuevas buenas de salvación. Y acá pregunta, para que no hable, porque a mí por ahí cuando yo hablo, no sé si es como que estoy más acostumbrado a tratar de interactuar. Pero entonces les pregunto a ustedes, y cada opinión va a ser válida, ¿por qué será, primero, será vigente esta palabra hoy? ¿Será que esta palabra es para hoy o fue para Timoteo en aquella época y ya está? Listo. Pasó el tiempo, pasaron 2000 años. ¿Será vigente hoy esa palabra? Sí, ¿no? La palabra siempre es vigente. Ahora, ¿por qué creen ustedes que esta palabra es vigente hoy? ¿Por qué será que esta palabra es vigente hoy? Que la iglesia del Dios viviente, es decir, nosotros, somos columna y baluarte de la verdad, o sea, del verdadero evangelio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué será que es vigente esta palabra? Toda opinión va a ser buena, ¿no? Acá estamos intercambiando en este momento ideas. Porque es la voz de Dios. Está muy bueno, es la voz de Dios. Si Dios lo dice, por algo lo dice. Es para todos los tiempos. Es buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre de por qué será que nosotros, la iglesia del Dios viviente, somos columna y baluarte de la verdad? Jesucristo es la verdad y la verdad no va a cambiar en ningún tiempo. Les profundizo la pregunta. ¿Existe algún peligro hoy en día que hay que defender la verdad? Pensando en la verdad como el Evangelio, ¿no? Pensando en la verdad como el Evangelio. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Lo mismo que ocurría aquí, por las falsas doctrinas, por los falsos maestros. Yo soy bastante curioso, ¿no? Y entonces le pregunté a mi amigo ideal, AI, ¿alguien la capta? AI, inteligencia artificial. Le digo, a ver,
quisiera que me digas si en Argentina, le dije, ponete en un contexto religioso. La inteligencia artificial, para los que no están tan en el tema, es un programa que está entrenado con muchísimos datos y que tiene de alguna manera la característica de que puede interactuar con humanos como si fuese un humano, con la diferencia que es programas que tienen acceso a toda la información a todos los datos del mundo que están guardados. Entonces, tiene una capacidad increíble. Entonces le dije, quiero que te comportes como un experto en religión y que me digas si en Argentina existen movimientos religiosos diferentes al cristianismo. Movimiento New Age, espiritualidad holística, ateísmo, agnosticismo, espiritualidad secular, espiritualidad ancestral y neochamanismo, cultos y devociones populares como como el Gauchito Gil, San la Muerte, por nombrar algunos. O sea, hay mucho dentro de la sociedad de movimientos espirituales que no son la verdad, que no defienden la verdad. Y algunos de ellos son como inofensivos, si quieren, porque promueven el bienestar físico, promueven el cuidado de la naturaleza, promueven un montón de cosas buenas, pero que en definitiva los llevan a la muerte a la gente, los llevan a la muerte espiritual, porque no les dicen Jesucristo es el único camino. ¿Sí? Entonces sí, hoy nosotros tenemos un rol importante de ser columnas y baluartes de la verdad, de ser defensores del Evangelio, del verdadero Evangelio. La propuesta para 2025 es salir más a la calle y compartir el Evangelio con la gente. Y es correctísimo. Y tenemos que salir confiados y creyendo de que hemos recibido la instrucción de Dios que nos ha dicho, yo tengo, dijo Jesús, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por lo tanto, los mando, vayan, prediquen el Evangelio. Es decir, cuando nosotros salimos a compartir el Evangelio con la gente, tenemos el respaldo de Dios y podemos salir confiados a proclamar el Evangelio y después dejar que Dios haga el resto. Dios no nos dice que tenemos que salir a convertir a la gente al cristianismo. Nos dice que tenemos que salir a anunciar las buenas nuevas. Pero en esto de anunciar las buenas nuevas y de compartir con la gente, van a haber muchos que te pueden llegar a decir o me pueden llegar a decir, no, está todo muy bien lo que vos decís, pero en realidad yo soy un seguidor de Gauchito Gil, por decir. O yo estoy con un movimiento buenísimo que se llama espiritualidad holística. ¿No sabés lo bueno que es? Ponele. O yo estoy con el neochamanismo. Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, chao. No sé si me hago entender. Es decir, es muy posible que nos encontremos con gente que tenga su idea y está bien. Es decir, cada cual puede pensar como quiere. Pero nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Somos nosotros los que tenemos que defender el Evangelio. Fíjese lo que dice en este mismo pensamiento, primera de Pedro 3:15. ¿Ya lo encontraron? Primera de Pedro 3:15. Si alguno lo encontró, me levanta la mano así yo me doy cuenta que lo encontró. Bien. Dice la Biblia, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones.
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Se la voy a leer en otra versión que para mí es más fácil de entender. Dice en otra versión: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Y el versículo 16 también es muy importante, dice: manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Fíjense, lo primero que habla en este pasaje es de honrar en nuestro corazón a Cristo como Señor. Eso siempre debe estar presente. Esa verdad siempre debe estar en nosotros. Cristo es el Señor, no hay duda. Eso debe ser clarito en cada uno de nosotros. Cristo es el Señor. Y con esa base, con ese fundamento firme, debemos estar siempre preparados. ¿Para qué? Para responder a todo el que pida razón. No es que tenemos que ir a todo el mundo parándolo y, ¿sabes qué? Te voy a explicar por qué yo creo en lo que creo, papá. No, acá dice que el que te pida razón de lo que crees, bueno, yo creo en lo que creo por esto. Debemos estar preparados para presentar defensa. El que pida razón de la esperanza que hay. Y dice que hay que hacerlo con gentileza y respeto. Claro, porque cada cual piensa como quiere o como le enseñaron. No sé el caso de ustedes, pero en mi caso yo me convertí al Evangelio ya de adulto, de como 20 y pico de años, como 25 de años. Y yo creía que lo que creía antes estaba bien. Entonces, digamos, hay que estar consciente de esto, de que mucha gente cree lo que cree, creyendo de que está en lo correcto. Pero uno que es columna y baluarte de la verdad, con gentileza, con respeto, hay que tratar de explicarles qué es nuestra verdadera razón de la fe. ¿Y qué pasa si alguno dice, no me importa nada lo que me decís, chao? Y nada, no pasa nada. Hay que dejarlo más, o sea, no tengo que ir atrás de él y, no, pero pará, que te explico más. Sí, tenemos que ir con gentileza, con respeto, y tenemos que saber por qué creemos en lo que creemos. Por eso es tan importante, hermanos, que aprovechemos los tiempos que hay de estudios bíblicos. Después vamos a entrar un poquito más en eso, pero ustedes saben que esta iglesia siempre se preocupó por tratar de dar buena enseñanza. Bueno, digamos, no desaprovechemos. Debemos estar siempre preparados para presentar una justificación razonada de nuestra fe, pero debemos hacerlo de una manera correcta y cautivadora. De una manera correcta y cautivadora. Y hoy decíamos, cuando antes de pedir la ofrenda, decíamos que si uno le pide a Dios sabiduría, Él da sabiduría. Entonces, podemos decirle a Dios antes de compartir el Evangelio, Señor, dame sabiduría para que ante cualquier situación que se me presente, yo pueda responder adecuadamente a la cuestión o a los cuestionamientos que me hagan. ¿Y saben qué va a pasar? Dios les va a dar sabiduría. Pero hay una responsabilidad personal, que es que nosotros debemos
procurar conocer la palabra. Esa es una responsabilidad personal. Hay algo que ocurre. Yo estoy seguro de que cuando el corazón de cada uno de nosotros es un corazón en donde Cristo es el Señor, Dios aún en situaciones en que no sepamos respuestas, Dios las da. Pero Cristo debe ser el Señor de nuestro corazón. A mí me pasó, yo antes daba clase en un instituto y no recuerdo bien, pero evidentemente yo hablaba con los chicos de las cosas espirituales y siempre me acuerdo de un muchacho que iba a la universidad y era muy confrontativo, pero era confrontativo, pero no de mala, así, ¿cómo les puedo decir? Era cordial, pero confrontaba mucho y a veces nos quedábamos buen tiempo charlando. Y yo era relativamente nuevo en el Evangelio, pero de alguna manera Dios me ponía respuestas para esta persona. Yo creo que Dios lo hacía por misericordia, porque yo sí tenía un corazón dispuesto para Él, pero es nuestro deber estudiar la palabra, ¿sí? No salir a la calle o estar un montón de tiempo en la iglesia sin ni siquiera tocar la Biblia y después pretender que el Espíritu Santo me hable, porque normalmente Dios no actúa de esa manera. Y el versículo 16 que acabamos de leer recién también es muy importante. Vuelvo a leer desde el 15, 1 de Pedro 3:15. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Y el versículo 16 también es muy importante. Dice, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Es muy importante que cuando salgamos a la calle tengamos buen testimonio. Es muy importante. Charlando con un hermano hace 15 días más o menos, él me decía, yo creo que uno de los problemas grandes es que si salgo y le digo a la gente, conocí a Cristo, y me va a decir, ¿y vos qué me venía a hablar a mí? Es muy importante que tener buen testimonio. ¿Por qué? Porque Dios lo pide así. Puede suceder también porque la Biblia, aquí dice en ese versículo que manteniendo la conciencia limpia para que los que hablen mal de la buena conducta de ustedes se avergüencen de sus calumnias. También puede ser que sea la voluntad de Dios que algunos cristianos padezcan haciendo el bien, porque también eso está escrito. Pero si ocurre eso, hay que dar gloria a Dios porque uno recibiría en ese caso injurias, pero por causa de Cristo, no porque uno hizo las cosas mal. Es decir, siempre tenemos que hacer las cosas de la mejor manera que podamos. Ahora, ¿cómo podemos prepararnos para efectivamente, como individuos y como iglesia, ser columna y baluarte de la verdad, y para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos preparar? Bueno, ya dijimos hace un rato, esta congregación tiene la característica de que procura dar buena enseñanza y siempre se insta a los hermanos a que puedan aprovechar los tiempos de enseñanza, es decir, los días jueves, para que puedan venir y aprender más, etc. Pero sin descartar eso, y creo que aún más importante, es que nosotros como individuos debemos conocer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios,
estudiar la palabra de Dios. Como individuos, más allá de que vengamos todos los jueves y todas las veces que se nos convoque, debemos procurar tener una planificación en nuestra vida en la cual digamos, bueno, de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, me voy a ir a tal lugar, al escritorio, a la cocina, no sé a dónde, y me voy a dedicar al estudio de la palabra. Me voy a sentar, me prepararé un matecito mientras leo la palabra, un cafecito para el que le guste, lo que sea, y mientras saboreo la palabra, saboreo un mate también, y voy estudiando sistemáticamente la Biblia. Estudiando. Leerla es importante, pero acá se necesita un poquito más que estudiar. Un poquito más que leer, quise decir. Se necesita estudiar la palabra, se necesita meditar en ella. Y esto requiere de nosotros un esfuerzo. Esto no es algo que así cae mágicamente y ya me siento... O sea, a veces nos va a costar, más si no tenemos la costumbre, nos puede llegar a costar hacer un hábito de estudiar la palabra. Pero les aseguro que vale la pena. Les aseguro que vale la pena. ¿Cuánto tiempo se demora uno en estudiar la palabra? Bueno, dijimos, hay que tomar un tiempo al día, media hora, 1 hora, 40 minutos, lo que cada cual decida, y tratar de hacerlo todos los días. ¿Por cuánto tiempo? No va a acabar nunca. Siempre va a encontrar algo nuevo en la palabra. Siempre va a encontrar algo nuevo. Hace varios años, en una revista cristiana salió un artículo en donde le preguntaban a estos líderes cristianos que uno dice, wow, no sé si les pasa, que uno ve la vida de ciertos líderes cristianos y dice, wow. ¿Les ha pasado alguna vez? A mí sí. De ver personajes que ya son adultos y que uno dice, qué tremendo siervo de Dios. Qué tremendo siervo de Dios por la obra que ha hecho. Y a todos le preguntaron lo mismo. Si volvieses atrás, le hicieron varias preguntas, ¿no? Pero una era, si volvieses atrás en el tiempo, ¿qué cosas corregirías o mejorarías? Sin excepción, todos dijeron estudiar más la palabra. Y no les estoy hablando de cristianos, digamos, de la media, por decirlo de alguna manera. Estoy hablando de siervos de Dios que han tenido una trayectoria reconocidísima en el mundo, pero todos dijeron dedicarme más a la palabra, estudiar más la palabra. Es muy, muy importante, mis hermanos. Y también es muy importante en este proceso la guía de Dios mismo a través del Espíritu Santo. En Juan 16:12 dice, Juan 16:12 al 14 dice, muchas cosas me quedan aún por decirles, pero por ahora no podrían soportar, dice Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Y en Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Es nuestra la responsabilidad de organizarnos, apartar un tiempo y un lugar determinado para el estudio y la meditación de la palabra, mi hermano. Fíjese lo que dice Josué 1:8.
Uy, me fui a otro lado. Josué 1:8 dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Se lo repito, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. ¿Y qué es meditar? Meditar es estar dando vuelta, tener algo en la cabeza dando vuelta. No sé si les ha pasado, yo creo que todos de alguna manera meditamos, pero a veces no nos damos cuenta. No sé, supongamos, están por venir las fiestas, entonces estamos pensando, ay, ¿qué voy a hacer en la fiesta? Capaz que me quedo acá en Tartagal, pero en una de esas, si puedo, me voy a ir a Salta, pero ¿cómo haría? Porque entonces tengo que ver el auto, que me falta esto, y así estoy medio como todo el día, y al otro día, y capaz que me quedo acá, porque si no que la fiesta, y si no me voy. ¿Qué estoy haciendo? Estoy meditando en algo. Lo hacemos siempre, pero casi que no nos damos cuenta. Pero en este caso, el consejo bíblico es meditar ¿en qué? En la palabra. Leo una palabra y la voy meditando durante el día, voy pensando, ¿qué será lo que Dios me quiso decir con esto? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo esto me sirve a mí hoy? Ya vamos a ir cerrando, así que los muchachos de alabanza, si pueden ir pasando. Después hay algún par de anuncios que no quiero olvidar, pero para ir cerrando, la sociedad necesita escuchar el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Es fundamental que salgamos de estas 4 paredes y anunciemos de una manera simple, pero trascendental a la vez, estas buenas noticias. Es real también que existen falsos maestros, falsas doctrinas y cantidad de movimientos espirituales o religiosos que en definitiva llevan a la gente a la perdición eterna. Nosotros como iglesia, ya sea como cuerpo o como individuos, la Biblia dice que somos columna y baluarte de la verdad. Somos los que sostenemos, los que defendemos la verdad del Evangelio. ¿Ante qué? Ante toda esa ola gigante de movimientos espirituales, falsos maestros, falsas doctrinas, que hoy estaban en la época de Timoteo y están ahora también. Y también tenemos que estar siempre preparados. Cuando salgamos a la calle, va a haber gente que de pronto nos diga, ¿y vos por qué crees en lo que crees? Debemos estar preparados para responder con amabilidad y de una manera atrapante, cautivante, responderle a la gente, porque eso nos pide el Señor. Y para lograr esto, tenemos que prepararnos. Tenemos que estudiar la palabra, meditar en ella, llevarlo a la práctica, todo bajo la guía del Espíritu Santo. Todo bajo la guía del Espíritu Santo. Él nos va a guiar a toda verdad, Él nos va a conducir y en situaciones en que no sepamos qué decir o cómo decirlo, ahí Dios mismo a través del Espíritu nos va a marcar algo y eso que nos marque va a ser lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Amén. Damos gracias al Señor, oramos y después vamos a pedirle después a una hermana que nos cuente un poquito de algo que ella está por hacer y contarles qué va a pasar la semana que viene y 2 o 3 cositas más y después ya nos despedimos. Damos gracias al Señor Padre, te damos
toda gloria y toda honra a ti. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra nos dice que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Somos quienes sostenemos la verdad y quienes defendemos la verdad, entendida como el Evangelio, como las buenas noticias. Señor, ante tantos movimientos religiosos que hay, ante tantos falsos maestros, falsas doctrinas, danos la gracia y la capacidad para poder estar siempre firmes en ti. Señor, que podamos estar guiados y fundamentados en ti siempre, manteniéndote a ti como Señor en nuestro corazón. Y cuando salgamos a la calle, papá, y ante la gente que pueda llegar a querer decirnos cosas en contra o que quiera demandar razón de la esperanza que tenemos, que con calidad, Señor, con gracia y con efectividad podamos responder a cada uno, siempre sostenidos y basados en ti, Señor. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu asistencia y tu apoyo, porque tu Espíritu Santo siempre, 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 siempre está con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.